sí, mira, yo tengo encefalopatía hepática, entonces necesito ir a una unidad de cuidados intensivos. Así que por un momento vamos a imaginarnos que somos un doctor en emergencias y nos aparece la persona. Entonces, ahí viene mi primera pregunta. ¿Qué es la encefalopatía hepática y cómo se va a manifestar, cómo se manifestó en la paciente? ¿Quién me Bueno, podría responder? según lo que leí, es que como ella era una mujer alcohólica, también sufría de cirrosis, si mal no me equivoco. Entonces estaba Okay. teniendo bastantes problemas en el hígado. Y entonces, como el hígado no podía, bueno, no sé si se puede decir sintetizar o metabolizar o como sea, lo que eran las toxinas que iban por toda la sangre, entonces todo eso le estaba afectando al cerebro, bueno, al encéfalo, así como lo dice. Entonces, Ok, sí, ella cuando se presentó estaba desorientada. muy bien. ¿Desorientada ahí? ¿Alguna otra característica? Mm, ok. Más adelante vamos a ver. Sí, no te preocupes. Pero bueno, ¿cuál es el nombre de la muchacha que participó al inicio? Michelle, Mm, ¿Me dices tu nombre nuevamente, por favor? Michelle Andreina. Ah, sí, Michelle André Ruiz. Muy bien. Entonces, correcto. Sí, tiene un correcto indicio tiene ese antecedente del alcohol. Muy bien. Eso es muy importante. Llegó desorientada y confundida la paciente. Correcto. Pero en sí, alguien leyó de cuál es la definición de encefalopatía hepática. En efecto, el problema en el hígado está provocando entonces manifestaciones o un problema en el sistema nervioso, correcto, eso está muy bien, pero ¿alguien sabe más o menos qué dice la definición de encefalopatía hepática? Un deterioro de la función cerebral que afecta a las personas con enfermedad hepática grave producido por la llegada de sustancias tóxicas al cerebro. Excelente. Sí, básicamente, en pocas palabras, en la encefalopatía hepática va a haber una alteración del estado mental, ¿sí? Del paciente, como también de la función cognitiva. Es por eso que esta paciente, como dice el caso, está desorientada, está confundida. Pero les digo yo una cosa, miren que hay un montón de enfermedades o condiciones que hacen que los pacientes anden confundidos y desorientados. De hecho, el simple hecho de que se venga levantando en la mañana, ustedes no se despiertan súper alerta, ¿no? Que ya pueden hacer absolutamente todo. Muchas veces necesitamos el cafecito, darnos un baño, y a veces ni así estamos del todo despiertos, ¿no? Bueno, entonces, ¿alguien leyó acerca de más sintomatologías de la encefalopatía hepática? Físicamente, ¿qué es lo que se puede ver en el paciente? Sí, es una persona con encefalopatía hepática. Lo que leí, bueno, el caso dice que presenta caquexia, ictericia, distensión de la vena yugular y abdomen distendido y sensible con embotamiento cambiante. Yo no sabía que era caquexia, así que lo investigué. El estado de salud deteriorado caracterizado por la pérdida de peso muscular. Tampoco sabía que era un embotamiento, entonces también lo investigué. Y dice que es ausencia temporal de la reacción a estímulos de intensidad normal, insuficiencia en sus reacciones ante los estímulos ambientales. Ok, muy bien, muy bien. ¿Tu nombre? Andrea Cruz. Ah, ok, Andrea. Pero en sí, la encefalopatía hepática tiene un montón de signos. Así que yo les traje este tipo de grados para que vayamos entendiendo cómo más o menos se evalúa una encefalopatía hepática y no digamos, solo está confundida y desorientada, entonces tiene encefalopatía hepática. No, ¿verdad? Claro que ustedes ya me han dado otros antecedentes muy importantes para comprender de que esto es una causa hepática. Pero en fin, se va a dividir en 4 grados, ¿sí? Como bien imagino. Y estos grados están bien simplificados. Cuando ya estén en sus años mayores van a ver que tienen más signos, más síntomas de los cuales uno tiene que estar alerta, ¿ok? Entonces en el grado 1 menciona cambios en el ciclo de sueño-vigilia. Entonces básicamente esto van a ver que estos pacientes van a tener
como bastante sueño en el día y van a andar abostezando y cansados en el día, pero en la noche súper despiertos, súper alertas, no se pueden dormir. Un grado 2 ya habla de esa letargia, que la letargia es cuando el paciente está bien lento, como con hueva, y no se quiere mover mucho, y todas las cosas las hace bien lento. Y va a tener temblores, temblores que se van a ver como, hay unos temblores que no se mueve mucho, como cuando uno agarra un montón de libros por un montón de tiempo y empieza a temblar, eso se llama más o menos mioclonía. También va a tener bastante inquietud en las piernas, en los miembros inferiores, superiores, y va a tener un temblor aleteante muy característico de la encefalopatía hepática que se llama asterixis. Asterixis es como le pedís al paciente que extienda las manos así, no sé si todos están viendo mi cámara, extiende las manos así y le decís que mantenga las palmas así extendiditas. Entonces esas personas no van a poder mantenerlas así y van a empezar a temblar de esta manera, aleteante, todo característico. Todo eso involucra un problema en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, también un grado 3 es cuando el paciente ya está agresivo, más o menos como se mira aquí, que quiere pelear con el doctor o lo puede insultar de absolutamente nada, puede estar muy eufórico, o sea, que está demasiado exaltado, demasiado alegre por cosas que realmente no valen mucho la pena estar así. Y ya un grado 4 estamos hablando de que el paciente, por mucho que lo pellizquemos, lo golpeemos, le hablemos, no se va a despertar, está profundamente dormido, digamos. Es coma hepático. Entonces, este QR, si ustedes se escanean, los va a llevar a un artículo que les puse ahí para que vean un poquito más de la encefalopatía hepática, por si están interesados de saber. Pero hay un video en ese artículo que sí me gustaría que vieran, para que miren cómo se miran las mioclonías, cómo se mira la asterixis, y aprendan un poquito más de encefalopatía hepática. Pero sí, lo que ustedes me habían dicho al inicio, creo que fue Andreina, que todas estas alteraciones van a ser porque el hígado está fallando, ¿sí? No puede metabolizar ciertas sustancias y esas sustancias, se las voy a explicar en esta imagen porque básicamente ustedes me dieron una explicación ya, es esta de aquí. Entonces, usualmente, como cuando, por ejemplo, vaya el Día de la Madre ahorita, más de alguno de ustedes va a hacer una carneada en honor a la madrecita linda, ¿no? Entonces van a comer bastante carne, la carne que trae bastante, pues proteínas, ¿no? Entonces esas proteínas van a llegar al colon, entonces para que todas esas sustancias sean absorbidas y pueda luego formarse las heces, ¿correcto? Hay unas bacterias que nos ayudan, las bacterias colónicas, y estas bacterias colónicas van a metabolizar esas proteínas y de ese metabolismo básicamente sale este componente, el amoníaco, ¿ok? El amoníaco, un componente que luego va a ir a otro ciclo, como ven aquí, en el hepatocito, va a viajar por el sistema portal para llegar al hepatocito y que en el hepatocito se forme urea. Y la urea, ¿saben ustedes cómo se excreta en el cuerpo la urea? ¿Por la orina? Por la orina, muy bien. La orina, el sudor también. Pero bueno, como dijo la compañera, estos hepatocitos tienen un problema. Entonces no pueden realizar sus funciones normales. Así que ese amoníaco que está en grandes cantidades pasa del sistema portal a la circulación sistémica, ¿ok? Y va a llegar a un punto donde va a llegar al sistema nervioso. Y en el sistema nervioso, ese amoníaco es una toxina, es bastante tóxico, ¿no? Y las neuronas pues van a sufrir daños, se van a inflamar, van a producir este edema del cerebro, como mencioné ahí, y van a ver todas las manifestaciones que les estaba mencionando anteriormente. ¿Ok? ¿Les queda claro esta parte? Entonces, por eso van a ver que estos pacientes que tienen problemas del hígado y que pueden producir encefalopatía hepática, después de que coman comidas con bastantes proteínas, van a tener toda esa sintomatología. ¿Ok? Como para que les quede un poco más claro. ¿Todo bien por el momento? Sí, entonces,
Correcto. Y no, pues ahí. Sí. Ah, ok. Verito. Sí. Ok. No, está bien, excelente. Todo eso lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir descubriendo a medida que pase la presentación. Pero está bien. Me gusta bastante que pues ya están bien documentados del tema. Entonces, los exámenes físicos ya me los había mencionado alguien. Eh, ¿Cuál compañera fue la que dijo que había investigado acerca del embotamiento y la caquexia? Yo, Su nombre, disculpe. Andrea Cruz. Ah, ok. Sí, es cierto, Andrea Cruz. Bueno, entonces ya nos había mencionado la compañera lo que se podía ver físicamente en la paciente, pero también dentro de este apartado de examen físico, nosotros tendremos que incluir los signos vitales. ¿Cuáles fueron los primeros signos vitales que tuvo esta paciente? ¿Alguien me los puede decir? Y, Yo también los tengo. ok, bueno, entonces está bien. Creo que Luis ya participaste, ¿no? Ajá, Bueno, Judith. la frecuencia cardíaca eran 80 latidos sobre minutos, Ok, la respiración 24 respiraciones y la presión arterial 116 sobre 64 milímetros de mercurio. ok. ¿Hay algún signo vital de los que mencionaste que está elevado, disminuido o que te llama la atención? Las respiraciones y la presión arterial. Las respiraciones y la presión arterial, muy bien. La presión arterial realmente todavía está dentro del rango de normalidad. 100, 60 podríamos hablar de que está dentro, pero me parece muy bien que estés evaluando y que estés chequeando esa presión porque habría que ver, ¿no?, si hay algún cambio con ella. Y las respiraciones están altas, correcto. ¿Cómo saben ustedes cuál es el término que se utiliza para cuando hay frecuencia de respiraciones aumentadas? Que está hiperventilando. Hiperventilando es otra definición, pero cuando hay un aumento en la frecuencia respiratoria, se le llama taquipnea, ¿ok? Taquipnea. Cuando hay una disminución, se le llama bradipnea, ¿ok? Aquí ya vayamos aprendiendo esos conceptitos muy importantes y que se los van a seguir Leo, preguntando. disculpa, no sé si podés repetir esos conceptos, cómo era el orden, discúlpame. Ah, ok. Cuando escuchen el prefijo taqui, significa que está elevado. Y en este caso, nea, taquipnea, se refiere a que está elevado la frecuencia respiratoria alta. Y si está bajo, vamos a decir brady, ¿ok? Bradipnea. Perfecto, gracias. Ok. Entonces, mencionaron la caquexia y la razón por la cual mencionaron que el paciente tenía ictericia. Sí, ¿Saben ustedes qué es ictericia? cuando el paciente está amarillento. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿y saben por qué podría estar amarillento el paciente? Por el exceso de bilirrubina. Muy bien, bilirrubina en sangre. Entonces, como les En dije, sangre, piel y otras mucosas. Correcto. correcto, correcto. Sí, básicamente, sí. Entonces, el aumento de la bilirrubina en sangre va a hacer entonces que esta bilirrubina se pegue a tejidos conectivos. Entonces, ¿qué órganos tiene tejidos conectivos increíblemente bastante? Bueno, la piel y también tejidos blandos como el bueno, se me olvidó ahorita. Está el paladar blando, perdón. El paladar blando también tiene bastante de ese tejido conectivo. Y la córnea. No, el, una parte del ojo, la esclera, correcto. La esclera tiene bastante de este tejido conectivo. Tiene una proteína llamada elastina.
estos tres lugares que les mencioné, la piel, paladar blando y la esclera, tiene elastina, y esa elastina es como que le encanta que se le pegue la bilirrubina. Por eso miramos ese color amarillento en esos lugares. ¿Ok? Y también había algo que se llamaba matidez cambiante, que esa matidez cambiante es algo que ustedes hacen revisan en semiología. Cuando hacen un examen físico, básicamente nosotros miramos todo lo que podemos ver en el paciente, ¿no? Si la piel está amarillenta, si tiene estas manchitas. ¿Saben cómo se llaman estas manifestaciones? ¿Alguna idea? Bueno, si no, no importa, no se preocupen. Estos se llaman arañitas vasculares. Si se fijan, es como que tienen bracitos como venitas, arañitas vasculares. Y esto se llama telangiectasias. Pero básicamente esos ocurren porque dentro de las múltiples funciones del hígado también metabolizan estrógenos. Entonces, cuando el hígado está malito, no puede metabolizar los estrógenos y produce estos tipos de condiciones, o las manchitas como miran ahí. ¿Ok? Ahora, imagínense esta gran panzota que podemos ver aquí. Eso está relacionado al término que dijo un compañero, creo que fue Luis, que mencionó la citis, ¿no? Y la citis no es nada más ni nada menos que la acumulación de líquidos en el espacio peritoneal. Como ustedes ya han visto en anatomía, el peritoneo consta de dos capas, ¿no? ¿Cuáles son las dos capas? Visceral y parietal. Peritoneo parietal y visceral. Correcto, correcto. Entonces, en medio de esas dos capas hay un poquito de líquido normalmente, ¿va? Para que ocurra, que no haya fricción entre las capas. Pero llega un momento, cuando están estas eventualidades del hígado, que pues, se va a acumular líquidos en medio de esas dos capas, ¿sí? Y por eso van a mirar panzoncitos a estos pacientes. ¿Cómo se mira la caquexia? Miren este brazo de aquí. Se mira como que si solo fuera piel y huesos, ¿no? Y la caquexia ocurre no solo en enfermedades del hígado, sino que en toda condición en donde el cuerpo necesite bastante energía, ¿ok? Como por ejemplo que estuvieran quemados o los pacientes que tienen cáncer, ¿sí? Necesita bastante energía para suplir todos los requerimientos que tiene el cuerpo, ¿ok? Entonces, básicamente se mira como piel y huesos. Miren el hombro de este paciente. Si lo miran a la cara, si lo pudiesen ver a la cara, mirarían bastante exaltados los pómulos y las cuencas, los ojos se mirarían como hundidos en las cuencas. Entonces, es, es una manera del cuerpo de decir, mira, estoy bien mal. Así. Y bueno, básicamente eso es la acumulación. Y por esta acumulación de líquido, como es líquido, el líquido se puede mover, ¿no? Por eso mencionaba el caso clínico que tenía una matidez cambiante, la paciente. ¿A qué se refiere esa matidez cambiante? ¿Ok? Yo les estaba mencionando de que cuando hacen examen físico, ustedes observan todas las cositas que tiene la persona. Las tocan, se llama palpación. Ustedes tocan si es una masa o, por ejemplo, esa barrigota grandota. Quiero saber si es porque está embarazada o porque tiene otro problema, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, palpan, también hay algo que se llama, que nosotros como golpeamos, y eso se llama percusión. Y esa percusión nos permite saber qué es lo que hay adentro, más o menos. Como ustedes saben, eh, por ejemplo, los pulmones están llenos de ¿qué? De aire, ¿no? ¿Verdad? En los sacos alveolares. Entonces, cuando uno percute ahí, uno va a escuchar como hueco. También en el abdomen, normalmente, si ustedes percutieran el abdomen, se escucharía como un sonido como que si estuviera hueco adentro. ¿Ok? Y eso es normal. Pero en estos pacientes se va a escuchar como que si está lleno, lleno de algo. En este caso, ¿de qué estaría lleno? De líquidos, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando está lleno de algo, ya sea de líquido o de sangre, en el caso del corazón, por ejemplo, está lleno de sangre, se va a escuchar mate, se dice, mate. Estos conceptos no se los tienen que como que memorizar ahorita porque no se preocupen, los van a ver en cuarto año. Así, pero yo solo les estoy diciendo como para hacer más interesante el caso, ¿no? Y entonces normalmente el hígado se escucha mate, ¿ok? El hígado solo estaría en esta parte de aquí, pero el resto del abdomen se debería escuchar como hueco.
o timpánico se le dice. Pero en este caso se escucha matidez en esta parte. Uno le dice, acuéstese del lado izquierdo, el lado izquierdo, ¿no? Entonces le dice, acuéstese del lado izquierdo y van a ver que aquí, cuando percutimos, se va a escuchar mate, está lleno de líquido. Pero arriba, o sea, la parte derecha, se va a escuchar hueco. Ahora le dicen, ahora acuéstese del lado derecho, entonces ya no se va a escuchar hueco en el lado derecho, porque ahora el derecho va a estar abajo, ¿no? Entonces van a ver que el otro lado se va a escuchar hueco, a pesar de que habíamos escuchado que estaba mate o lleno de líquido. Entonces, como eso se va desplazando, ese líquido se desplaza, por eso se le llama matidez desplazable. ¿Ok? Y nos dice que sí o sí este paciente está teniendo ascitis. Aquí es evidente, ¿no? Se miran bien panzonzotes. Se parece como la panza de un sapo, decía un doctor. Entonces, este es bien evidente, pero hay otros pacientes que no va a ser tan evidente. Por eso se hace ese examen de moverlo de un lado y moverlo para el otro. ¿Ok? A ver, entonces continuamos. Y tenía niveles exageradísimos de amoníaco adentro de su organismo. Entonces, alguien investigó por qué se le dio lactulosa a la paciente. Yo investigué. Se le dio Yo- lactulosa, Andrea Cruz. Ok, gracias. Sí, porque la lactulosa tiene acción, dice, en el colon, extrae el agua del cuerpo. Entonces eso es lo que hace es evacuar. La lactulosa en sí es un azúcar sintética. Y lo que se hizo fue un enema de lactulosa. No sabía que era un enema, pero lo investigué muy bien. Y básicamente es un lavado rectal, lo que se le hizo al paciente para que pudiera sacar todo el líquido que iba adentro. Muy bien, excelente. Correcto. Básicamente con la lactulosa lo que queremos hacer en pocas palabras es provocarle una diarrea a la persona. ¿Por qué les digo esto? Porque la lactulosa, como dijo su compañera, es un azúcar sintética, un disacárido, pero que no se absorbe por el cuerpo. Entonces, del colon, ustedes saben, vaya, entonces, la anatomía, vamos a preguntar acerca de la anatomía. Digamos que yo me comí una carne y que del colon, por medio de las venas, va a llegar al hígado. ¿Alguien me podría dar el recorrido del colon transverso, digamos? Algo facilito. O vaya, el colon ascendente, creo que más todavía evidente. Del colon ascendente, digamos, ¿cuál sería la vía que utilizarían las venas para llegar al hígado? La vena porta, ok, muy bien. ¿Y la vena porta, quiénes la conforman? Correcto, hay dos grandes venas. ¿Alguien sabe cuáles son esas dos grandes venas? La vena mesentérica superior y la esplénica. Mesentérica superior y esplénica, muy bien, excelente, excelente. ¿Quién me lo dijo? Hola. No Sí. escuché. Sí, Katie Ayala. Sí. Ok, siempre que participen díganme su nombre, por favor, porque los tengo que ir apuntando, acuérdense. Entonces, sí. Entonces, de la vena mesentérica superior, que en este caso estaría, de ahí vendrían las venas del colon, ¿no? Pasaría a la vena mesentérica superior, llega a la vena porta, y de la vena porta va a llegar a esos hepatocitos, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente pasa con las sustancias que podemos absorber en el colon, pero esa lactulosa no la absorbemos y se convierte en otros dos ácidos, ¿ok? Convierte en ácidos y si hay muchos ácidos en una zona, ¿qué es lo que va a pasar con el pH? ¿Sube o baja? Baja. Baja, correcto, baja. Exacto, va a estar bien acidótico esa zona. Así que el amoníaco, el que vimos acá, el amoníaco es NH3, pero ante este ambiente ácido se convierte en NH4, o sea, amonio. Y el amonio no se puede absorber en el cuerpo tampoco. Así que así es como disminuyeron la cantidad elevada que tenía de amonio en sangre, porque todo ese amoníaco que estaba ahí cerca del colon, pues ya se convirtió en amonio y no se absorbe y básicamente lo expulsan. Y por eso le demos. Y por eso les puse la imagen para que se acuerden que el enema pues no es para nada divertido, al menos eso me imagino.
En fin, entonces, si se fijan, le bajaron el amonio a la paciente, ella mejoró bastante, ya estaba orientada, macizo, pero luego, ¿qué fue lo que pasó? Cuando la iban a cambiar hacia otra sala, ¿qué pasó? Ujú. Ok, muy bien. Sí, sí, sí. Brillante, muy bien. Correcto. Eso, eso les iba a preguntar. Muy bien. El vómito ¿de sangre qué me mencionaste? Ajá. Eso es correcto. Eso es muy importante. El color de la sangre. En este caso, como lo decía el caso clínico, eh, es sangre brillante. ¿Qué me quiere decir esa sangre brillante entonces? Que no fue metabolizada por ninguna otra sustancia del cuerpo. ¿Por qué les digo esto? Porque los pacientes pueden vomitar dos tipos de sangre. La sangre brillante que vomitó en este caso la señora Marie, y pueden vomitar otra sangre que es como más cafezosa, un rojo oscurísimo, oscurísimo, que se llama como en pozos de café, ¿sí? ¿Y eso qué me quiere decir? ¿Por qué les digo eso? Porque dependiendo de qué color sea la sangre, podemos decir más o menos dónde está localizado el, el sitio del sangrado, ¿ok? En este caso, como lo dijo Luis, que es muy importante que cuando a ustedes ya les toque hacer historias clínicas, siempre pregunten de antecedentes. ¿Qué hábitos tiene el paciente? ¿Usted bebe? ¿Usted fuma? ¿Sí? ¿Tiene animales en su casa? Etcétera. Un montón de cosas, ¿sí? Entonces, en este caso ya sabíamos que, bueno, esta paciente tenía un abuso crónico del alcohol por muchísimos años y eso nos podría hacer pensar en varices esofágicas. Pero si no tuviéramos ese antecedente, porque se le olvidó al muchacho de cuarto año preguntarle, o al doctor, um, el color de la sangre nos ayuda bastante. En este caso, cuando es sangre brillante, se le dice hematemesis, ¿ok? Y esos son los signos indicativos de hemorragia activa, una sangre brillante que no ha sido metabolizada por otra cosa. La otra que les había mencionado, el pozo de café, es que entra en contacto con los jugos gástricos. Entonces ahí la hace más oscura, por eso, y apesta muchísimo. Ahora, Judith fue la que me dio los signos vitales, los primeros, ¿no? ¿Alguien me podría decir los otros signos vitales después de que tuviera la hemorragia? ¿La paciente? Andrea. Ok. Los signos vitales cambiaron a 124 latidos por minuto, 28 respiraciones por minuto. La presión arterial andaba 90 sobre 52 miligramos, taquicardia sinusal y andaba oxigenando al 86%. Oxigenando el 86%, ¿no? Ahora, ¿esa frecuencia cardíaca está elevada, normal o disminuida? Está disminuida. La frecuencia Está cardíaca. elevada. Está taquicárdico. Correcto, taquicardia es el concepto. Y si estuviera disminuida, ¿cómo sería? Bradicardia. Bradicardia, muy bien. ¿Y la frecuencia respiratoria? ¿Cómo estaba? También elevada. Elevada. ¿Y cuál era el concepto que les había dado para frecuencia? Taquipnea. Taquipnea. Taqui es alto, ¿no? Así como taquicardia, ajá. Baja, muy bien, muy bien. Sí. Tenía hipotensión. Tenía hipotensión, muy bien, Katie. Tenía hipotensión, correcto. Entonces, ¿por qué creen ustedes de que esta paciente tenga esa hipotensión si hace poco tenía una presión relativamente normal? ¿Qué hizo Puede de... ser, Ajá.
Puede ser por el hecho de básicamente la hemorragia, el hecho que estaba botando sangre, se le pudo haber bajado la presión. Eso nos da a entender a nosotros que vomitó una gran cantidad de sangre, correcto. Entonces fue tan grande, perdón, fue tan grande la cantidad de sangre que vomitó esa paciente que hasta se le bajó la presión, imagínense. Y ya está entrando a rangos en donde podría ser, la paciente podría entrar en shock, ¿ok? Con esas presiones muy bajas, peligroso. Puede haber fallo orgánico y se muere. Bueno, entonces, correcto. Ahora, con la oximetría, perdió bastante sangre, tiene baja la tensión arterial, que la sangre, ¿cuál es una de las funciones importantes de la sangre? ¿Cuáles son las funciones de la sangre? ¿Va? A ver, Oxigenar los tejidos del cuerpo. oxigena los tejidos del cuerpo, entre otras funciones, tiene mucha razón. Entonces, si tenemos una presión baja, ¿sí? Está perdiendo sangre esa paciente, ¿quién va a estar oxigenando todos los tejidos? ¿Correcto? Por eso tenía hipoxia, tenía hipoxemia, ¿sí? Por eso. Ok, 86%. Entonces, la oximetría lo podemos medir con este aparatito que yo tengo aquí. Eso es un oxímetro, miren. Entonces le meto, si yo introduzco mi dedito, vamos a ver, creo que se mira ahí. El que está a este lado de aquí es el pulso que tengo yo ahorita. Vaya, parece que estoy nervioso, ¿no? Y este que tengo aquí es la saturación de oxígeno. Así podemos medir nosotros qué cantidad de oxígeno tiene más o menos en los tejidos. En este caso, ¿qué número miran ahí? No sé si se ve bien. 98. 98, 99, ¿verdad? Entonces, en personas como ustedes y como yo, 96, 97, 98, 99 son valores normales. Pero esta paciente tenía ¿cuánto? 86, ¿no? Entonces, quiere decir de que estaba bien complicadito. Ya sus tejidos estaban quedando, no tenían el correcto nivel de oxígeno que debería de tener. ¿Ok? A ver. Entonces, ¿cómo fue tratada luego de esto? Alguien que no sea Luis o Andrea o Judith o Katie, que no participe. Creo que Primero después por de una haber transfusión. comentado, ¿Vale? Una transfusión fue ordenada. Ok, una transfusión de sangre, correcto. Y específicamente de glóbulos rojos empaquetados, ¿no? Para poder suplir todos sus glóbulos rojos que perdió en la hemorragia. A ver, Andreina, ¿qué otra cosa se le hizo a la paciente? ¿Cómo fue tratada inmediatamente? creo que después de haber vomitado, creo Ajá. que quienes la estaban atendiendo la pusieron en una posición específica, creo que se llama posición de Fowler, para que no se le obstruyeran las vías respiratorias, para Muy que no bien. se fuera a ahogar con su propio vómito. Ay, Excelente. creo que la pusieron del cubito lateral, creo. Creo que tal vez es muy probable, no recuerdo tampoco. Lo que sí me acuerdo es que estaba en posición Fowler, correcto. Que es básicamente una manera fancy de decir, está sentada, la pusieron sentada. Y por la razón que dijo su compañera Michelle, ¿no? Entonces, para que no las vías aéreas no fueran comprometidas, porque imagínense si esa sangre llega a pasar a la laringe y luego a los pulmones, sería un caos, no solo porque no podría respirar, sino que después podría infectarse, ¿no? Los pulmones y provocarles una neumonía, por ejemplo. Entonces, sí, esa manera y de esa manera fue tratada inmediatamente. ¿Por qué? Porque no le pueden, como quien dice, cerrar el sangrado si, eh, si ella sigue sangrando, pues no pueden hacer ningún otro procedimiento para evitar que sangre, ¿no? Ahora bien, las varices esofágicas en sí, ¿por qué es provocado? En este caso, estas varices que están sangrando, ¿no? Por el antecedente que nos mencionó Luis. ¿Qué provoca de que estas venas en el esófago empiecen a sangrar de la nada? En principio, de la nada. ¿O ustedes creen de que con la presión La, normal? la Ajá, hipertensión portal. muy bien. Hipertensión portal. ¿Por qué? ¿Alguna idea?
porque las varices se forman como tratando de buscar una ruta alterna para poder llegar al hígado. Excelente, correcto. Por eso, porque es como una ruta alterna que cuando la sangre ya no puede pasar por la vena porta, empieza a ir para atrás, ¿sí? Se empieza a encharcar, le dicen. O también le pueden decir ingurgitación, se ingurgita en las venas, ¿sí? O sea, se distienden las venas. Va a llegar un punto entonces que esas vías alternas se distiendan tanto y que el esófago, ustedes saben que toda la comida que nosotros ingerimos pasa por el esófago, ¿correcto? Entonces puede haber alguna lesión mecánica o la misma presión portal puede ser tan grande que simplemente haga que estas venas, que son bien delgaditas, las del esófago, ¿no? Se revienten y empiece el sangrado. ¿Ok? Entonces, imagínense, si queremos evitar entonces el sangrado, ¿qué deberíamos de hacer con la presión portal? ¿La deberíamos dejar así normal, no importa? ¿O creen que deberíamos de darle algo para disminuirlo? Vasoconstrictores, tal vez. Correcto, de alguna forma tratar de disminuir esa presión portal. Entonces, ok, les hago la siguiente pregunta. ¿Qué es este medicamento con nombre raro que tiene ahí, el nucleótido? ¿Alguien investigó acerca de ese medicamento? Porque eso estaba... Yo, ¿Sí? Dale. sí, la sandostatina, disculpa. Pero lo que investigué me dejó un poco como sacado de onda, porque me decía que era prácticamente para el cuidado de las hormonas del crecimiento. Entonces, no sé Sí. realmente si nos explicaría. Sí, sí, ok. El octreótido en sí no es como que originalmente para bajar la presión portal, ok, sino que fue creado para, no sé si ustedes en neuroanatomía, no sé si le llaman con el doctor Corea, ¿sí? Sí, Ah, ok. Ya vieron ese apartado de como que él explica un poquito de las hormonas. Sí, Ah, ok. ¿Saben ustedes cómo se llama esa enfermedad que ocurre cuando hay demasiada hormona del crecimiento? acromegalia. Acromegalia, muy bien. Esa es pregunta de examen. Tal vez las ponen. O no sé si ya tuvieron el examen. Ah, gracias. Ah, no la puso. Ah, qué lástima. Qué lástima. Bueno, entonces, sí, acromegalia se llama. Hay demasiado hormona del crecimiento. Dentro de las múltiples funciones que tiene el hígado, pues el hígado produce un factor que se parece a la hormona de crecimiento. Entonces, cuando estos pacientes tienen demasiada hormona de crecimiento, se les da este medicamento que se le dice un análogo, o sea, se parece a la somatostatina. ¿Alguien sabe qué es la somatostatina? El peine de la somatotropina. Correcto, correcto. Y la somatotropina, bueno, ya saben, ¿no? Entonces actúa de la misma forma y de esa forma evita de que se siga produciendo más hormona de crecimiento. Esa es la función original del octreótido. Pero se dieron cuenta de que de manera indirecta disminuía, o bueno, mejor dicho, vasoconstringía los vasos de las vísceras en el abdomen. ¿Y qué es lo que va a pasar esto? Imagínense si la vena esplénica, las mesentéricas superiores e inferiores tienen pues menos espacio para que la sangre pase, eso va a generar entonces que el flujo que hay en la vena portal disminuya. Va a haber menos sangre pasando, ¿no? Y si hay menos sangre pasando, la presión portal va a disminuir, ¿ok? Y por esa razón le dieron octreótidos. Es una forma muy segura de disminuir la presión portal, ¿ok? ¿Quedó claro, César? Sí, sí, quedó entendido. Ok, muy bien. Entonces, por esa razón le dieron octreótidos, ¿ok? Hasta este punto ya estábamos viendo, hemos visto un montón de manifestaciones, ¿va? De estas, de esta enfermedad, pero a este punto creo que no les he preguntado cuál es en sí la enfermedad que tiene la paciente. Creo que alguien me lo había dicho al inicio. ¿La cirrosis hepática o la encefalopatía? Por Correcto. ahora. Ajá. Ok, ok. Entonces, en sí la enfermedad que tiene la paciente, ese antecedente de abuso crónico del alcohol te va a dañar un órgano en específico. Y ese órgano en específico, por estar dañado, te va a dar diferentes manifestaciones, ¿ok? Entonces es cierto, entró a unidad de cuidados intensivos por la encefalopatía.
Es cierto, es muy importante que tenía estas varices esofágicas que estaban sangrando, pero nada de eso hubiera ocurrido si el hígado hubiera estado sano, ¿verdad? Entonces, la enfermedad en sí que tiene la paciente es cirrosis, como había mencionado. Y en este caso, ¿qué estaría provocando la cirrosis? ¿Qué condición? Las varices son debido a que hay un aumento de la presión portal, ¿no? Eso hace de que se abran las vías colaterales y una de las vías colaterales son las venas esofágicas y esas venas esofágicas se distienden y empiezan a sangrar, ¿ok? Pero en sí, ¿qué me estaría provocando una cirrosis? Porque yo diría, El mal funcionamiento del hígado. ok, ¿quién está ocasionando ese mal funcionamiento del hígado? ¿Qué hábito tiene la paciente que usted les diga, por eso? El abuso de la bebida del alcohol que genera en Muy bien. realidad la enfermedad hepática por alcohol. Correcto, enfermedad hepática por alcohol, correcto. Por eso, es una cirrosis de tipo alcohólica, porque existen diferentes tipos de cirrosis. Por ejemplo, hay hepatitis que les puede dar cirrosis. Esos virus de la hepatitis les pueden dar cirrosis. Hay enfermedades que atacan al mismo cuerpo, que se llaman enfermedades autoinmunes, que te podrían dar una hepatitis. Perdón, te puede dar una cirrosis. Si tuvieras algún problema de corazón, puede haber una cirrosis cardíaca, se le dice. Problema de riñón, te puede dar una cirrosis. O sea, a lo que voy es, hay muchas cosas que te pueden dar cirrosis. Entonces es muy importante siempre saber cuál es la razón, cuál es la causa de esa cirrosis. ¿Ok? Entonces, ustedes ustedes saben cómo es el metabolismo del alcohol en el hígado. Porque no pasa así por así. O sea, cuando pasa por el hígado, ese alcohol se va a metabolizar, ¿va? Y se metabolizan esos dos componentes que miran ahí, acetaldehído y acetato, ¿ok? Por unas enzimas que tienen ahí el hígado. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿leyeron acerca de cómo se manifiesta esa acumulación de acetaldehído y acetato en el hígado? Correcto. Va a ser un hígado graso. ¿Podrías expandir alguna pregunta? ¿Y cómo ese hígado graso llegaría a una cirrosis? Tiene que ver. Correcto. Y entonces, yo les ok. Muy bien. Entonces, aquí vemos una imagen, un corte histológico de un hígado normal, ¿verdad? Así como vemos en la imagen macroscópica, que está microscópicamente hablando. A ver, voy a dar nombres porque no quiero que les toque después de que estén viendo cómo sacan los puntos. Roger Castro, ¿está aquí? No, no está. Ah, no está, ok. A ver, Valeria. Tampoco. Ah, tampoco. Que leche la mía, ¿no? Jesús Álvarez. Tampoco está. Ah, tampoco. No, pues. A ver, ¿quién más no ha participado? No, Katie ya participó. Pero bueno, pidamos a Katie. A ver, Katie, ¿cómo se llama esta estructura que estoy señalando aquí? No sé, no sé si es un hepatocito, la verdad. Ok, esto es un lobulillo hepático, ¿verdad? Estamos en hígado, ¿no? De un vaso, entonces. Es un vaso sanguíneo y está en el centro. ¿Cómo se llama ese vaso sanguíneo? Vena central. Vena central o vena centrolobular, ¿verdad? Su nombre lo pueden deducir. Vena central, ¿ok? Y estas que miramos aquí, aquí y aquí y aquí, todas estas, ¿qué podrían Tríadas ser? portales. Las tríadas portales. Judith me dijo eso, ¿no? Sí. Ok.
Entonces, Judith, ¿qué va a conformar la tríada portal? La arteria hepática, Muy bien. la vena porta y el conducto biliar. El conducto biliar. Excelente, excelente. Entonces, como ustedes ya saben, como han visto en anatomía, ¿de dónde viene la mayor cantidad de nutrientes? ¿De la vena portal o de la arteria hepática? De la vena De la vena. portal. En la vena portal, ¿verdad? Porque viene del colon, todo ese tramo, ese recorrido que ya vimos nosotros. Entonces tiene sentido de que venga de la vena portal. Ajá. Entonces, esos nutrientes que vienen de aquí, y es un 75%, ¿no? Los nutrientes de la vena porta. Y el otro 25% vienen de la arteria hepática, ¿verdad? Y la arteria hepática, ¿de qué tronco es rama? Celíaco. El tronco celíaco. Muy bien. Ok, entonces estos nutren. Ahora, ¿ustedes creen entonces que los nutrientes vienen de la periferia al centro o del centro a la periferia? ¿Cómo dijiste la pregunta? Disculpa. Ok, Van entonces, de... la voy a repetir siempre. Entonces, si aquí vienen los nutrientes, ok, y todos estos rosaditos que miramos ahí son los hepatocitos, ¿cómo creen que pasan los nutrientes? ¿Pasan desde aquí hasta acá, o sea, de la periferia al centro, o del centro a la periferia? De de la la periferia periferia al al centro, centro. ¿no? De la Sí, periferia al centro, correcto, correcto. correcto. Por Y la eso es aquí. bilis va del centro a la periferia. Excelente, excelente, correcto. Ni más ni menos. Porque aquí están los conductivos, el conducto biliar, correcto. Para que después se va a ir a almacenar todo eso, ¿a dónde? A la A la vesícula. vesícula biliar. Vesícula biliar, muy bien, muy bien. Entonces, por eso es que esta la menciona en la zona 1, esta la menciona en la zona 2 y la zona 3. La zona 1 es la que mejor irrigada está, la que mejor, más nutrientes tiene, más oxígeno, y la zona 3 es la que menos tiene. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de esa vena central, digamos, lléveme un glóbulo rojo desde esta vena central hasta el corazón. ¿Cómo lo harían? ¿Cuál sería el recorrido? A ver, un Hay unos valiente. conductos colectores, creo, que están... No recuerdo el nombre exacto. Luego esos van a las venas hepáticas derecha e izquierda, Muy bien. que van a terminar en la vena cava inferior Excelente. Y y la van vena a la aurícula derecha. derecha. Muy bien, muy bien. Un consejo que les doy siempre es que intenten estudiarse su anatomía de esa forma, diciendo, voy a llevar un glóbulo rojo de aquí hasta el corazón, porque de esa manera se van a ir como haciendo un mapa mental, ¿ok? Y van a estarse imaginando todo ese recorrido y así es 1000 veces más fácil de que se les quede todo. Porque como han visto en sus clases morfológicas, es un montón de información nueva, ¿verdad? Pero bueno, correcto. Esos conductos que mencionaste, Judith, se llaman venas subglobulares. Y de esas venas subglobulares pasan a las venas hepáticas. ¿Ok? ¿Y alguien me puede decir cómo se llama este ligamento? Falciforme. Correcto, correcto. Entonces, esto es lo que normalmente se miraría. Vamos a dar a la siguiente imagen. Aquí ven todos estos que miramos aquí, que miramos aquí, miramos aquí, todos esos rosaditos que tienen un núcleo morado son los hepatocitos, ¿verdad? Ajá, y si ese es el hepatocito, ¿qué serían estas cosas como blancuzcas? Esos caminos Son los blancos sinusoides. son los vasos hepáticos, muy bien, ¿sí? Muy bien, correcto. Entonces, ¿por qué es importante saber eso? Ah, ok, dentro de un poco de histología, dentro de los sinusoides hepáticos, la histología normal dicta de que el hígado almacena grasa, ¿va? ¿Saben en qué células se almacena la grasita? ¿Alguna idea? ¿Qué células hay en el hígado? Están los hepatocitos, muy bien. Estaban las Hay células de Ito, las células pero de no hito, recuerdo. o también llamadas células estrelladas, que sí, tienen esa capacidad de almacenar dos cosas, vitamina A, ¿sí? Y también grasita, ¿ok? Células estrelladas. ¿Y cuáles son las células del sistema de los glóbulos blancos?
del sistema de defensa del hepatocito. Porque tienen que haber células que defiendan, ¿no?, al hepatocito contra amenazas, microorganismos de afuera, ¿verdad? Los Hay una macrófagos. célula. ¿Mande? Los macrófagos. Sí, Eran hay una. las células de Kupffer, ¿verdad? Excelente, excelente. Nunca se les olviden, las células de Kupffer no son nada más ni nada menos que macrófagos tisulares. En este caso, en el hígado. Excelente. Muy bien hecho. Perdón, vamos a poner confeti. Ok, entonces eso es importante. Las células estrelladas son las que normalmente almacenan grasa. Pero ¿qué es lo que pasa con un hígado graso? Miren esta imagen. Ah, otra cosa que se me olvidó preguntarles. Ok, ustedes saben qué disposición tiene o qué forma le ven ustedes el glóbulo hepático. Entonces, ¿de qué forma, qué disposición se dice la literatura que tiene estos glóbulos? ¿Disposición? Imagínense una bicicleta. Como de estrella pentagonal o ¿a qué te referís? Sí, algo así, sí, como una estrella, una estrella O octogonal, algo así, sí. Sí, es hexagonal, se dice, correcto. Hexagonal, correcto. La manera clásica de ver el globulillo, correcto. Y te va a dar una disposición, si se fijan, esos hepatocitos se miran como que van saliendo, como si fuera una estrella, como mencionó el compañero. Entonces a eso se le llama una disposición radial, ¿ok? Entonces por eso les decía, acuérdense de la llanta de una bicicleta, han visto un montón de raíces que tiene, ¿va? Y todos se conectan al centro y también a la periferia. Entonces, de la misma manera se miran los hepatocitos. Y de esta forma ustedes pueden decir, este es un tejido hepático. Pero, como les enseñé en esta otra imagen, esto ya es una imagen de un hígado graso. Miren ustedes esa disposición radial. O sea que los hepatocitos tienen ese mismo orden de ir así, del centro, de la periferia, todo bonito. No, ¿verdad? No se mira bien. De hecho, hasta cuesta buscar las triadas portales. ¿Sí? Si ya lo miramos de más cerca. Todo eso negro que miran ustedes es debido a la tensión, ¿okay? Y esta tensión hacía que la grasa se mirara de color negro. Pero esa grasa ya no se está almacenando en las células de la litio, porque las podemos ver por un microscopio normal. ¿Qué células son estas rosáceas que tienen estos puntos negros? No son los hepatocitos. Correcto. Entonces, histológicamente en un hígado graso lo que vamos a ver es hepatocitos que están repletos de gotículas de grasa, de lípidos. ¿Okay? Y como lo dijo el compañero anteriormente, eso hasta cierto punto es reversible. Pero ¿cuál es el problema con esa grasa? Eso está provocando un daño en el tejido funcional. Y entonces el cuerpo y las células de Kupffer se van a activar y van a provocar inflamación. Y va a estar en ese proceso constante de se regenera, pero se inflama y se daña. Pero se vuelve a regenerar y se inflama y se daña. Entonces llega a un punto en donde de hígado graso pasa a una hepatitis alcohólica, porque sigue bebiendo la persona, ¿no? Y esa gente sigue bebiendo y sigue acumulando la grasa, ¿sí? Y llega esa hepatitis alcohólica que hasta cierto punto ya estamos en la cuerda floja, la cuerda floja entre si es reversible o irreversible, y de ahí pasa a una cirrosis. ¿Y qué es en sí la cirrosis? ¿Cuál es el concepto de cirrosis que ustedes conocen? Bueno, la cirrosis en sí, etimológicamente, proviene como tal del cirro. Cirro significa amarillo, de vocablo griego. Entonces, ver un hígado cirrótico, prácticamente ver un hígado amarillento. Y más con respecto a la semiología, que va a presentar como granitos, por así decirlo, amarillentos. Y vemos aquel color completamente distinto a un hígado normal, natural, saludable. Ok, muy bien, correcto. Entonces, en palabras sencillas, la cirrosis es un estado de inflamación crónica, ¿ok? Pasa mucho tiempo para llegar a cirrosis. En ese estado, entonces, el tejido funcional, que son los hepatocitos, ¿verdad? Que son los que nos ayudan a desintoxicar, a metabolizar un montón de cosas que no físico, la fermentación, van a perder su función. ¿Por qué? Se van a morir. Entonces, pasa a tener tejido funcional a tener tejido cicatrizado, tejido conectivo, tejido fibrótico. Específicamente el colágeno 1, tipo 1, tipo 3. ¿Ok? Entonces, ese tejido
cicatrizal o el tejido fibrótico ya no tiene las mismas funciones de los hepatocitos, ¿ok? Ya no va a metabolizar, ya no va a desintoxicar, ¿ok? Entonces, por eso se pierden todas las funciones que hemos estado hablando y por eso ocurren todas las manifestaciones que hemos estado hablando anteriormente. ¿Sí? ¿Todo claro en ese concepto? Sí, solo te quería consultar algo. El color azul es la tensión, el colágeno El color o las azul células del cóncavo. creo que tiene que ver más con el músculo, porque esta es la vena central. ¿Sí? Sí, Ajá. Es que me imagino que pintó de color azul el músculo en sí que tiene esa vena. ok. Sigamos. Ok, entonces, ¿cómo se va a manifestar el mal funcionamiento hepático? Ok, ¿qué quieren encontrar ustedes? ¿Qué signos, qué síntomas pudieron encontrar en lo que leí el artículo con respecto a el mal funcionamiento hepático? Muy bien. ¿Sí? Correcto. Ok, muy bien. Entonces, excelente. Me gustó bastante que lo dividiste en signos que todavía se pueden como ayudar al paciente o cuando se dice eso como cuando la enfermedad es compensada. ¿Ok? Todavía los mecanismos del cuerpo de defensa que tenemos pueden como mantener la enfermedad a que no se vuelva un caos. Y después ocurre que cuando ya está descompensado, o sea, ya el cuerpo dice, vale, que yo ya es suficiente, no voy a renuncio. Y entonces vemos todos las manifestaciones clínicas más complicadas que mencionó Luis. Entonces, en cuanto a la digestión, que mencioné la digestión matutina, no le pongas mucha mente, realmente acuérdate que esa bilis que se produce en el hígado nos ayuda a digerir los lípidos, las comidas gaseosas. Entonces puede ocasionar, debido a que como está fallando el hígado, puede ser de que esté fallando en sí la cantidad de bilirrubina, perdón, la cantidad de bilis, y eso provoca una indigestión, pero un malestar en el paciente. No se sienta bien cuando coma, o en las mañanas, se sienta con ganas de vomitar, náuseas. Entonces, es muy importante lo que mencionaste, ya posteriormente, como vimos en las imágenes, en el examen físico, el paciente está caquética, ¿sí? Que es la pérdida de la masa muscular. Tenemos el deterioro de la función hepática, que hemos ido diciendo debido a todo eso. Esos hepatocitos, en vez de estar funcionando de manera correcta, están acumulando grasa, todos los días están muriendo y lo estamos cambiando por tejido fibrótico, ¿verdad? Entonces, sí, esas son las manifestaciones que va a tener un hígado que está funcionando mal. No sé si alguna de las manifestaciones no les quedó del todo claro de las otras que investigaron. Ok, la epistaxis también me olvidé mencionarlo.
En el hígado también se hacen ciertos factores de coagulación, ¿ok? Y esos factores de coagulación, como dice su nombre, son necesarios para que la sangre se pueda coagular, ¿ok? El hígado está fallando, entonces no se producen de manera suficiente esos factores de coagulación y por eso ocurre la distancia en sus sangrados por la nariz de manera inexplicable, ¿ok? Y de esa misma forma, pues, tiene sentido lo que viene esta siguiente pregunta: ¿cómo se manifiesta la coagulopatía? Pero no sé si está aquí alguien que me pueda mencionar cuáles son los síntomas signos que dio. No sé si no está o no. Creo que tampoco está. No. Bueno, entonces, ¿alguien leyó o vio algo de estas manifestaciones? Coagulopatía. La incapacidad del hígado para sintetizar la vitamina K. Entonces se le tiene que ser administrada por la pata. Porque esa vitamina es la que se encarga de lo de la coagulación. De la coagulación, correcto. Entonces, la vitamina... No, ok. Me imaginé que iba a haber esa confusión. Sí, porque dice bruising, ¿verdad? El MLL. Y entonces bruising es los moretones. Los moretones, no, el mundo de la televisión o internet nos ha enseñado como que, moretones son hematomas. Pero en realidad los moretones no son hematomas. ¿Por qué digo eso? Porque hema significa sangre, pero el sufijo oma nos da a entender masa. Entonces es una masa de sangre, ¿ok? Y los moretones no son masa de sangre, los moretones son que un vaso sanguíneo liberó sangre, entonces el tejido dice, por eso se mueven, y por eso son tan irregulares los moretones, no siempre son como súper redondos. Es sangre que se liberó, y eso le llamamos equimosis. Se lo voy a escribir en el chat. Equimosis. Equimosis, ¿ok? Para el cuarto año porque hasta imagínate, los 4 años nos explican que es diferente, pero para que vaya más adelantado. Entonces, coagulopatía significa alteraciones en la coagulación. Y como mencionó el compañero, las equimosis, ¿ok? Espontánea. Otra cosa podría ser epistaxis, que había mencionado también Luis anteriormente. ¿Sí? También, ¿qué otra cosa podría ser? Ahí menciona algo que se llama púrpura. Y la púrpura no es así como humo de sol, sino que son como varios puntitos. Imagínense como que se le hicieran puntillismo al paciente en una pierna, en un brazo, en la espalda. Es como un puntillito, un montón de, vamos a decir, pequeños molestoncitos que tienen, que se miden como entre 4 a 10 milímetros a lo largo de todo un área. ¿Sí? Eso es púrpura, que podría ocurrir también por lo mismo, porque está mal la falta de vitamina K, que no acompaña de rico, y también los factores de coagulación están alterados. Y por eso no se coagula del todo bien la sangre, por eso es más fácil que se libere. Es que realmente lo que puede dañar un vaso sanguíneo es tan fácil como una buena palmada. Algo así podría dañar los vasitos que tenemos, los pequeños vasos que tenemos en la mano, y esos factores de coagulación nos ayudan a inhibir que haya problemas. Y cuando son exageradamente fuertes o grandísimos, es que ya miramos el daño en las equimosis. Estas más cosas vamos a ver después de que nos caemos de la bicicleta o cuando nos agarramos a trompadas a nuestros compañeros, etc. Entonces, ¿cómo ocurre la hipertensión portal? ¿Alguien leyó acerca de cómo ocurre? ¿Cómo se produce? Ya vimos la histología, la verdad que más o menos ya tienen la respuesta. Bueno, en términos sencillos es el aumento de la presión en la vena portal. No sé qué más se le agregaría.
damos una idea de por qué pasa esa hipertensión portal. Correcto. Entonces, exacto. Eso es la definición correcta de la hipertensión portal. Pero vamos a ver de palabras más sencillas. ¿Cómo ocurre esa aumento de la latencia del flujo o de la vía portal? En términos más sencillos que podamos entender. Entonces, si se fijan, aquí estamos en una imagen que nos muestra los hepatocitos. Estas son las células estrelladas. Saben que se llama espacio. Esto es un sinusoide. ¿Okay? Sinusoide, aquí está la tríada portal, aquí está la vena central. Este amarillo es una célula de Kupffer. Esto es un fibroblasto. Porque obviamente hay fibroblastos que producen colágeno para mantener la estructura del hígado, ¿no? Entonces siempre hay un biotip por ahí. Aquí hay otra célula estrellada y aquí hay otra serie de hepatocitos. ¿Alguien sabe cómo se llama este espacio entre el hepatocito y el sinusoide? Espacio Periportal. Perisinusoidal. Tubular. Perisinusoidal, ¿ok? Porque aquí está el sinusoide y está a la par del sinusoide, perisinusoidal, o también llamado espacio de Diffie. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Nosotros habíamos dicho de que originalmente las células estrelladas son las que tenían la grasita, ¿no? Almacenaban grasita y almacenaban vitamina A. ¿Okay? Cuando ya pasa todo el problema de inflamación crónica que les mencioné, se mueren los hepatocitos y tendrían que ser cambiados por tejido fibrótico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ante la respuesta de esa inflamación, estas células estrelladas se van a convertir en células que se llaman miofibroblastos, se van a diferenciar. Y el miofibroblasto, el nombre de ¿qué es lo que va a tener? Desde la parte mio significa que tiene como filamentos de actina. ¿Recuerdan qué tejido tiene filamentos de actina y miosina? El músculo. Entonces eso va a permitirle, estos filamentos de actina le permiten que se contraigan estas células. Y por otro lado, la parte fibroblasta le va a dar esa capacidad de producir colágeno tipo 1, tipo 3, esas filitas que miran ahí en negrilla. Entonces, como varias células radiales van a empezar a producir, cuando se mueren estos hepatocitos, ellas empiezan a producir el fibroblasto y eso ¿qué hace? Que se haga más estrecho el sinusoide. Y así es como, a eso le significamos que, a eso le decimos entonces, que ahora el elemento de la resistencia, porque como estos filamentos de aquí van apretando el sinusoide, lo van a hacer más estrecho y eso hace de que aumente la presión portal en todo el sinusoide. ¿Sí? Eso, entre más estrecho es un vaso a un flujo normal de sangre, entonces más va a aumentar la presión portal en este caso. ¿Ok? Por esa razón, debido a la función de la célula del hígado, ¿recuerdan? Eso es muy importante. ¿Sí? ¿Te quedó claro esa explicación? ¿O todavía está? ¿Quedó algo de duda? Sí, claro. ¿Todo claro? Bueno. Entonces, ¿qué sintomatología va a tener la hipertensión portal? De la que hemos visto, ¿cuáles creen que está relacionada a la hipertensión portal? ¿O qué han leído ustedes? No sé. Varias cosas, atrofia hepática, encefalopatía hepática y la hipertensión.
La hipotensión, la hipotensión está relacionada en este caso al sangrado que vomitó la paciente en la alimento, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero sí podría provocar un poco de hipotensión, tienes razón. En el hecho de que el cuerpo quiere tratar de compensar, ¿sí? Esa hipertensión portal. Entonces yo, ajá, sí, sí, le dicen uñas salida al tambor. Han visto el salida al tambor como que tiene gordito, ¿no? Por eso se debe a que, imagínense que la paciente, esta señora, hubiera vivido con una hipoxemia por bastante tiempo, ¿ok? Como la cirrosis es una patología crónica, una inflamación crónica, ¿no? Entonces, de manera crónica es posible que no hubiera tenido eh, suficiente cantidad de oxígeno para nutrir y para salir hacia los tejidos. Entonces, las uñas, como están en la periferia, son unas partes de nuestro cuerpo que sufren bastante con hipoxia, ¿okay? Una hipoxia crónica, ¿okay? Porque para que ustedes puedan moldear de manera diferente las uñas tiene que pasar bastante tiempo. Por eso la atopaquia está como más asociada a enfermedades cardiovasculares. Pero sí se puede dar en este caso. Sí se puede dar. Entonces, les traje aquí una esquemita de más o menos qué es lo que las manifestaciones que podríamos esperar debido a una hipertensión portal. Y la citis, que muy bien explicaron, acuérdense de que esa presión portal elevada va a hacer entonces que el flujo sea retrógrado, ¿ok? Porque como están tan estrechas, los sinusoides, no va a pasar toda la sangre como de manera normal, sino que va a haber como un encharcamiento. Esa ingurgitación que les había mencionado. Entonces la sangre, en este caso de la vena, en vez de ir a buscar el corazón, si parte de esa sangre se va a ir como retrocediendo, como si fuera la irrigación de una arteria, lo cual no es así, ¿verdad? Lo normal no es así. Por eso es que empiezan a perder este tipo de líquidos, porque las venas se extienden blancas y en un punto donde empiezan a perder líquidos. Y por eso tenemos la citis, por eso es que vemos las cabezas de medusa. ¿Saben qué es una cabeza de medusa? Las cabezas de medusa se les menciona a él también como se mira estos bambines distendidos. Y a veces hacen como un bultito, así como que si fuera la cabeza de la diosa medusa. Y por eso le puso ese nombre. Así es de. Entonces, debido a esa misma distensión que provoca el flujo retrógrado, o sea, para atrás, de la presión portal. Por esa misma razón también ocurren las hemorroides. Las hemorroides, vaya, si las varices esofágicas ocurren porque se distienden las venas esofágicas, entonces para que ocurran hemorroides, ¿qué venas deberían estar distendidas? ¿Cuál es el drenaje venoso del recto? Las venas rectales. Muy bien, hemorroidales también llamadas rectales. ¿Cuáles son? Superior, inferior y media, creo. Muy bien. Entonces, si yo le dijera lléveme un globo rojo desde la vena rectal inferior hasta el corazón, ¿cuál sería el recorrido? ¿Alguna idea? ¿A quién tributa la sangre la vena rectal inferior? No recuerdo si es a la pudenda o a la ilíaca interna. A la pudenda interna, sí, sí.
¿Y por qué la Seguiría la Prudenta? Prudenta y luego Ilíaca interna, a la ilíaca común y a la vena cava inferior. Ven acá, creo que correcto, muy bien hecho, muy bien hecho. Entonces, sí, así que por esa razón están esas distinciones, las distinciones provocan esos sangrados. También parte de la crisis ocurre, o que facilita el hecho de que la sangre salga de las venas a los tejidos. Eso ocurre porque tenemos unas proteínas que se llaman albúminas que nos ayudan a impedir, son como una malla y evitan que la sangre salga de los vasos sanguíneos. Entonces, como esa albúmina también se sintetiza en el hígado y como el hígado está malo, entonces hay menos albúmina, ¿ok? Ahora, el mismo flujo retrógrado, acuérdense que como ustedes muy bien me lo dijeron, la vena porta es, es formada por la vena mesentérica superior y también la esplénica, por eso es que vamos a tener este agrandamiento del vaso, ¿ok? Esplénico, megálico. Y como el vaso está más grande, ¿se acuerdan cuál es la función del vaso? ¿Alguna idea? ¿Recuerdan qué hacen con los glóbulos rojos viejitos? Sí, destruir los eritrocitos senescentes. Correcto. Destruyen por eso le dice que es el cementerio, a los glóbulos rojos. Entonces, cuando está grandísimo, viene y le vale, no se va a agarrar a los viejitos, sino que empieza a agarrar a los que están buenos. Entonces dice usted, pucha, va a haber anemia, porque van a haber todavía más glóbulos rojos. Por eso se puede tener esa hipoxia titular también, que la señora está baja. Y también agarra glóbulos blancos, que es la leucopenia, por eso hay una disminución de los glóbulos blancos, que es eso de la leucopenia. Penia significa disminución. Bueno, citopenia es disminución de células. En este caso, leuco son los blancos, ¿no? Y trombo son las plaquetas. Trombocitopenia, bajas plaquetas. Y si hay bajas plaquetas y baja vitamina K, como mencionó la compañera, entonces van a ganar rápido. Así que, para que ustedes distingan qué manifestaciones vienen debido a la hipertensión portal y qué manifestaciones son debido al mal funcionamiento del hígado, o sea, que el hígado está dañado, el tejido funcional. ¿Okay? Entonces, aquí les había salido para hacerles unas preguntas de recorrido, porque pensé que para este momento no iban a tener tantas participaciones, pero me gusta bastante que todos están informados, están conectados. Entonces vamos a seguir, estamos sobre tiempo. ¿Leyeron acerca de los factores de riesgo para enfermar con estas varices? Sí, yo los tengo. Okay. Los factores de riesgo pueden ser, bueno, son el tamaño de las varices, cuando son mayores a 5 milímetros, manchas rojas o gales, que, o sea, gales no sé si será lo mismo que manchas rojas. Sí, son un tipo de manchas Okay. La hipertensión portal grave y cirrosis más severa con o sin ascitis. Ajá, correcto. Y en el caso de que empeora todavía más esa condición de hemorragia, que provoca entonces que siga bien, o sea, imagínense de que tratamos a la hemorragia, ¿no? Le dimos nutriótidos y todo, pero sigue habiendo sangrado y la paciente otro día sigue teniendo hematemesis. Okay, eso provoca El ser mayor puede ser cesárea, por muy ejemplo, bien. y también menciona lo del abuso del alcohol, y justamente veía el historial del alcohol. Excelente. Sí, esos son correcto. Sí, las
mujeres tienen más tejido adiposo. Correcto. Muy buena aportes, muy buenos aportes. Okay. Entonces, ustedes, ¿con qué procedimiento podrían ver varices esofágicas? Endoscopía. Con una endoscopía, ¿no? Entonces es la imagen que vemos aquí. Pero para eso depende de la videíto. Por ejemplo, ven la abdomen del cuerpo, ven extremidades. Sí. Sí, ok, no da pena. Entonces, estamos en una endoscopía, un tubito que metemos por la boquita, por la nariz, para poder ver el esófago. Miren qué grueso se ve. Eso de aquí, el esófago usualmente no tiene esas paredes así de gruesas. Vamos a ver, aquí no es así de tortuoso, miren, que ahí es muy complicado que la comida se hace así de manera natural. Imagínense que coman un burro de esos que son crujientes, puede pasar un poquito ahí que no lo va a tomar bien, cortar aquí. Eso parece intestino. Parece intestino, correcto, parece intestino. Y estas son varices. Miren toda esa vía, la vía bilateral que busca el cuerpo para ese flujo de sangre ocasionado por la hipertensión portal. Vamos a ver esta imagen de aquí para que miren qué es lo que le estaba pasando a la señora Maribán. Pueden ver ahí el sangrado, miren qué colores que se dañan. Rojo brillante. Rojo brillante, correcto. Miren, ahí están las varices sangrando. Miren qué chorrito, miren. Eso nos da a entender que hay una buena presión portal, una hipertensión portal. ¿Ok? Miren el sangrado. Por eso entonces, digamos con presentación. Eso lo podemos notar aparte debido a la endoscopía. Ahora, hemos hablado un montón de la clínica y usualmente aquí en Honduras así es como se detectan muchas enfermedades, la parte clínica. ¿Por qué? Porque mucha gente no tiene recursos para hacer estudios de imagen. A veces es necesario, ¿no? Por ciertas enfermedades. Entonces yo les pregunto, ¿qué estudios de imagen ustedes podrían pedir o podrían mandar a hacer a la paciente para poder ver el hígado y que ustedes digan si es cirrosis? Por contraste, no sé, con varios. El vario se utiliza más que todo en el esófago o en el colon, fíjate, para buscar ciertas enfermedades. Ecografía. Una ecografía, sí, correcto, también de ultrasonido. Pero vamos a mencionar como ultrasonido. El ultrasonido, de hecho, es la imagen que es la imagen que más se podría utilizar para ver el hígado. Entonces, en esta imagen podemos ver el hígado y lo miramos como esa forma como nodular, le mencioné. Vamos a ver un corte histológico de un hígado cirrótico, ¿ok? ¿Qué otro examen ustedes que querían pedir a un paciente con cirrosis? Queremos verle la pulmonía. ¿Qué otro examen? Podríamos ver, por ejemplo, en tomografía, ¿no? No sé si en anatomía han estado viendo tomografía, más o menos. Entonces, aquí en la tomografía podemos ver bastante bien, es un corte transversal del abdomen de este paciente. Y es de aquí, grandote, ¿qué creen que sería? El hígado, correcto. Es el hígado, de hecho, ya. Y si se fijan, el hígado como que fuera una nubecita. Este patrón nodular. ¿Ok? Aquí está la vértebra. Imagínense que, claro, un ejemplo, no es más realmente, pero digamos que esta fuera la vértebra, la torácica T2. Más o menos, entonces, ¿qué sería esto? Aorta torácica. La aorta torácica, muy bien. Y en este caso, si el hígado está en este lado, ¿qué está al otro lado?
El vaso. Vaso de invierno. El vaso, correcto. Muy bien. Es solo para que vayamos repasando un poquito y que miren el video. Y que también podríamos pedir una tomografía, pero las tomografías son muy caras. Entonces, con el ultrasonido que lo vemos de esta forma, o inclusive solo con la clínica, que es muy que todo lo que hemos visto antes, ya podemos decir que es una cirrosis. Entonces, se le puede mandar a hacer una biopsia, es más cara, más complicada. Y si ya sabes que es una cirrosis, no la puedes hacer. Pero pensar que la pongo aquí siempre, porque otros países deberían buscarlas hacer. Y esto es lo que ustedes mirarían. Aquí ya no se miran los lóbulos hepáticos bien macizos que vimos anteriormente. ¿Se acuerdan? Que tenías ahí posición radial y parecía que estaban todos los pisos. Aquí ya no. Si se fijan, lo que vemos son como nódulos. Eso es como un mojamiento del cuerpo en la imagen microscópica. Esos nódulos, lo que me da a entender es que este tejido que se está rellenando, son sapocitos, el hígado es tan noble, pero tan noble que ahora está en esa relación tóxica de la persona con el alcohol y que le vale madre, y que come lo que quiere, sí, el hígado sigue buscando regenerar, ¿okay? Sigue buscando regenerar, pero toda esta periferia que es toda esta zona que vemos en la periferia de nódulo regenerativo es tejido fibrótico que le sigue impidiendo crecer y avanzar, y por eso es que agarra esa disposición de nódulos, ¿ok? Porque el tejido fibrótico, todo un rosadito clarito, está en la zona, y se pierde totalmente la imagen del lóbulo hepático, ¿no? Entonces aquí también hay otra imagen, aquí podemos ver una tríada basal, ¿sí? Este tejido conectivo que usualmente existe, pero miren son esos sapocitos, qué diferente se ven. Ya no se miran como bien ordenaditos y van todos en dirección a la tríada basal. ¿Se acuerdan? Que toda esa disposición radial que decíamos, aquí se pierde totalmente. Y vamos, 34. Sardar es el nombre de la escala que se utiliza para medir la severidad de la cirrosis. Tiene un nombre un poco rarito. Child. Es la escala de Child-Pugh para ver la severidad de la cirrosis. Y miren qué es los componentes que pide. Encefalopatía, algo que nosotros ya vimos. Y por eso es que se logra para que entiendan en el momento. Entonces, 1 es menos leve y 3 es más grave. ¿Okay? Entonces, ¿qué te da encefalopatía grado 4? ¿Se acuerdan que era encefalopatía grado 4? ¿Qué le pasaba a la persona? Coma, muy bien, excelente, coma. Si el paciente está en coma, estamos hablando de 3 puntos. La citis, que muy bien ustedes me explicaron, miren, puede ser de leve a moderada y responde a diuréticos. Los diuréticos son un tipo de medicamentos que nos permiten como bajar el volumen, o sea, bajar la cantidad de líquidos que tienen los cuerpos. Acuérdense de que los pacientes están acumulando líquidos en miembros inferiores, ¿no? Por eso decían que había edemas en miembros inferiores, acumulando líquidos en el peritoneo, en ese espacio peritoneal, por eso está produciendo la citis. Entonces, por eso se le da diuréticos, para que puedan orinar esa acumulación de líquidos, ¿ok? Entonces, 1, si no hay ascitis, 2, si está entre leve y moderada, pero responde a diuréticos, y grado 3 cuando está severa y ya no responde, eso mencionas que es refractaria. La bilirrubina tiene que andar entre 3.5 a 1.5 por mucho. Esta es la bilirrubina total, ¿vale? Más adelante van a entender que se divide en diferentes formas, pero debe de ser 1 si es menos de 2, y así va a ir aumentando hasta que llegue a 3. La albúmina, esa proteína que yo les dije que se sintetizaba en el hígado, que nos ayudaba a evitar que los líquidos de los vasos sanguíneos se salgan para los tejidos. Bueno, usualmente tiene que andar entre 3.5 a 5.5, eso es lo normal. Entre más tenemos de esa albúmina, mejor, más menos líquidos sale. Pero si se fijan, el grado severo es cuando hay menos, ¿sí? Menos proteínas que nos ayudan a evitar la salida de líquidos, significa que salen los líquidos. Y esto de protonina y el INR es
que idealmente no tienen que estar aumentados, ¿sí? Pero eso es lo único que tiene que ver. Que si el tiempo está muy prolongado, significa que se va a tardar mucho en coagular esa sangre, ¿ok? Por eso este dedo es más de 6 segundos, más de 2.3 segundos, ¿ok? Y dependiendo del puntaje se le mete la clase A, clase B, entonces la mejor clase que puede estar es la antibiótico es la clase A. ¿Por qué? Porque se podría tratar y es más fácil de ayudar a que pueda estar viviendo con clase C de ¿ok? Ahora, ¿qué tratamiento para varices hemorrágicas existe? Sí, La ligadura endoscópica de varices. Que no había un video y el procedimiento. Correcto. Les voy a enseñar un video más o menos cómo se liga. Entonces, siempre en un endoscopio se le colocan unas liguitas, unos bucles, unas bandas elásticas para atrapar a la varices, así como lo está haciendo en este video. ¿Sí lo estoy viendo? Sí, lo estoy viendo. Okay. Muy bien. Entonces, de esta manera las atrapa, ¿sí? Y eso evita entonces de que pase flujo sanguíneo para esas varices. ¿Qué va a pasar con las varices? Miren cómo se ponen delgaditas, porque ya no las está irrigando en un tejido. Entonces se van a necrotizar y se van a fibrotizar. Entonces se fibrosan y así evitamos esas varices. Y solo se desprenden. Y no hay ningún problema. Pero Leo, una pregunta. Entonces, la irrigación para esa zona, ¿cómo se va a dar? Porque digamos, una varice es una vena, ¿no? Sí, acuérdate que siempre, como solo es esta parte que acordate que como siempre va a ser está el vaso sanguíneo aquí, ¿verdad? Y la varice lo que va a hacer es que se va a salir de un lado. Entonces, si la atrapas a este lado, siempre va a seguir el flujo acá. Siempre hay el recorrido, ¿verdad? No sé si me doy a entender. Más o menos me capta, no sé. Entonces, como si te fijaras en esta imagen de aquí, sí, ahí tenemos. Como si te fijaras en esta imagen de aquí, es como atrapan esos bulbos más grandecitos para paraliarlos. Pero no significa que por aquí sigue corriendo las venas esofágicas. Siguen habiendo venas esofágicas. También no todas las venas esofágicas se van a extender. Siempre va a haber irrigación, siempre va a haber drenaje venoso por esta parte de aquí. ¿Ok? Ya capté, ahorita acabo de buscar una imagen acá en Google y más o menos me dio una mejor idea. Y ahorita con la explicación se lo chequeo. Ok. No sé si le pasas la imagen a tu compañero negro por acá. Ya me cargar, dale. Gracias. Bueno, esa es una forma de ligadura. O otra manera es inyectarla una sustancia peligrosa que básicamente va a necrotizar esa varice y pues de esa forma también se puede evitar el sangrado por esa hemorragia. Entonces, por eso esta hemorragia sí hay que tratarla una vez de que ya se ha parado la hemorragia. ¿Sí? Una vez de que se ha parado la hemorragia, ya se pueden tratar las varices esofágicas. Y eso ya es parte del tratamiento defensivo. Voy un poco más rapidito porque es para todo esto que no quiero tampoco aprovecharme demasiado. Entonces, cuando están sangrando las varices hemorrágicas, nosotros tenemos que cuidar este ABC. Airway, breathing, circulation. Airway, de las vías aéreas hay que mantenerla permeable, o sea que nada de la agua se pase a la laringe, ¿no? Porque si no, nos metemos un gran problema. Breathing se refiere al hecho de que siempre exista un flujo de oxígeno correcto para que pueda entonces brindarle todo ese oxígeno a los nutrientes. Por eso a las señoras le pusieron una máscara de respiración con oxígeno a alto flujo, decía, ¿sí? Que estábamos ayudando a que pudiera respirar mejor, básicamente. Y en la circulación, pues usualmente con estos pacientes que están hipotensos, usualmente en otras enfermedades, se les da, han escuchado una solución Harman, no sé si han visto en alguna serie de televisión, poner una solución Harman o líquidos intravenosos para elevar ese volumen y así elevar la presión arterial. Usualmente,
pero en este caso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque tenemos una hipertensión portal y hay salida de líquido, ¿ok? Entonces, si elevamos el volumen demasiado, podríamos hacer de que siga alargando la corriente y que esa sangre vea un chorrito, ¿verdad? En realidad, y que siga habiendo más de chorritos así exagerados, o pues que siga habiendo más edema, siga habiendo más apitis. Hay que tener mucho cuidado. Siempre se le hace entonces los ojos empaquetados, ¿sí? Y también, como dijo la compañera, se le inyecta vitamina K y se le da plaquetas para que puedan coagular mejor la sangre. Y para hacer una menor hemostasia, ¿sí? Se inicia la farmacoterapia, que es el opio que nosotros debimos para disminuir la migración portal, y los tratamientos que hablamos de la endoscopía, pero si la endoscopía no funciona del todo, ¿sí? Sino que sigue sangrando al paciente, lo que puede optar es el taponamiento con balón, que básicamente le meten estos tubitos acá, con este balón lo van a poner en el sitio de la barra, y este balón de aquí se pone en la entrada del estómago. ¿Para qué? Para que la sangre no pase hacia el estómago, ¿ok? Así también, ¿alguien me va a mencionar algo? Es similar a lo que pones en la vejiga. En la vejiga, más o menos. Cuando te referís a la vejiga, estás hablando de una sonda. De una sonda. Fíjate que funciona algo similar. Sí, correcto. Acuérdate que la sonda Foley, pones el globito para que pueda pasar la sangre hacia la sitio. Ok. Entonces, de aquí hacia esto, lo contrario. En este caso, ponemos el globito para que no pase la sangre para abajo. Eso es uno. Y este globo rosadito lo que funciona es como para hacer presión a las paredes de los venas, las paredes de los venas, y que esa presión, pues con el tiempo, con el momento, pues haga hemostasia, se coagule la sangre y pare el sangrado vacío, que es que hay en ese momento. Si se fijan, siempre hay un tubo para aspirar, para que la sangre no pase a las vías aéreas, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Pero esto es un poco riesgoso, porque ese globito rosado que está haciendo presión contra las paredes podría provocar una isquemia, o sea que no pasa un flujo de sangre correcto a las varices y te van a vascular y evidentemente vas a tener un problema. No pueden haber aspiraciones, broncoaspiraciones de esta sangre. Entonces, pero es una manera de que sí, y la ligadura, la escleroterapia, la función, si te lo utilizas. Y ya las medidas más desesperadas se puede utilizar este procedimiento que se llama TIPS, que básicamente es un tubito con una cámara y con unas herramientas especiales para poder poner el stent entre la vena hepática, como vemos aquí, y la vena portal. Si se fijan, la vena portal está indurgida directamente con la vena hepática. Entonces, ponen el stent para que el flujo, para que la sangre siempre pueda pasar, porque pueden ser que la cirrosis, los hepatocitos, los sinusoides hepáticos pierdan la decisión radial, la disposición radial de los permitía de que desde la vena hepática a la vena hepática, a la vena hepática. Entonces, el stent es como un producto que nos asegura de que va a haber una conexión entre la vena portal y la vena hepática. Y eso básicamente sería todo. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Lo de la clase A, B, el Chilton, lo de la cirrosis. Entonces, todas las manifestaciones que hay aquí se dividen los criterios que se utilizan en parte clínicos y en parte laboratorial. Entonces, medimos la encefalopatía. No sé si es al inicio de la presentación, Jesús, que yo enseñé los grados de encefalopatía hepática que existen.
estaba en dentista y ahorita Ay, y por eso es que ahorita como hasta las 11:20 pude volver a meter, me metí a las 10 ok, y luego me volví a meter ahorita, sí. bueno, si quieres así rapidito, vamos a repasar. La encefalopatía hepática era un problema de la alteración del estado mental y del funcionamiento cognitivo, ¿ok? Entonces existen ciertos grados. Esto ocurre debido a un problema en el hígado y eso nos va a dar los grados. Estos grados que vemos aquí. ¿Sí? Aquí está de manera simplificada. Se consideran muchas más cosas, pero para que ustedes entiendan, lo traje de esta forma. Entonces, grado 1 es cuando tiene problemas de sueño, en la noche está bien despierto, pero en el día anda bien cansado, con ganas de dormir. Grado 2 es cuando tiene malaria o empieza a padecer de temblores. Te animo a que Encefalopatía es cuando ya no es capaz de la reaccionar, ¿va? correcto. Ah, ok. Entonces, esas toxinas van a dañar las neuronas del sistema nervioso y van a provocar toda esa sintomatología que vemos aquí. ¿Okay? Te animo a que leas el código para que puedas ver un artículo que menciona más acerca de la enfermedad hepática y el videíto de una paciente que se parece a la paciente del caso, pero que no es la misma, y que muestra temblores. Esos temblores que ves en las manos son unos temblores aleteantes que se llaman pericrisis, que son muy importantes que los conozcan porque eso es todavía de la encefalopatía hepática. Ahora lo voy a poner en el video. ¿Ok? Entonces, a medida que van bajando los grados, se vuelve más complicado. Y en el punto en donde llega el diagnóstico. O sea, entren con conciencia. Entonces, todos los criterios se utilizan para... Esos criterios se utilizan para medir. Entonces, si no tienes encefalopatía, grado 1, te vas a dar un punto, te vas a dar un punto. El grado 1 y 2, te vas a dar 2 puntos. El grado 3 y 4, te vas a dar 3 puntos. Lo mismo con la citis. La citis es la acumulación de líquidos en el espacio cerebral, entre estos dos láminas lateral y parietal. Entonces, a medida de que tenga, si no tiene citis, le vas a dar un punto, y así, ¿verdad? Entonces, si te fijas, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por eso dice clase A, puede ser 5 puntos, que puede ser mezclado. El paciente no puede tener encefalopatía, pero tal vez tiene de leve moderada la citis. Y los tiempos de coagulación pueden estar prolongados, o alargados. Y Ok, la suma de esos puntos, luego me hace la clase, y luego con la clase hago la probabilidad de persistencia de vida, de como la esperanza, o algo. Bueno, la clase lo que te va a decir es qué tan severo está. Entonces, la clase A es menos severa y la clase C es más severa. Entre más severa una condición, pues más difícilmente para que el paciente pueda salir del campo. Y si te fijas, no sé si lees todo el artículo y al final, pues la paciente murió. La paciente murió, no pudo soportar la condición que ya estaba viviendo el cuerpo. Entonces, por eso es que me he entendido de que una clase C es más potente que vaya a morir, pero pues al final la clase también. Ok, muchas gracias. Ok. Pero sí quedó claro, ¿no? Igual, no se preocupen si no se les agrada bien, que todavía en cuarto año van a volver a ver todo eso que vimos hoy y lo van a... Mi objetivo era que ahora estuvieran en cuarto año y digan, muchachos, lo vimos, me acuerdo el nombre raro, entonces, no sé si esta persona no tiene más dudas. ¿Todo claro? Todo claro. ¿Te gustó el caca? Sí, bastante. Estuvo bastante increíble y muy bueno. Realmente me alegra mucho porque sí es muy bonito y les cuento de que en el hospital así se ven buenas cirrosis porque no es una población hondureña, me encanta el yuca. Entonces, es algo que siempre lo va a seguir viendo y que me alegro mucho que les haya gustado. Si ya no hay ningún tipo de... muchas gracias. ¿Sí? Solo te voy a dejar mi nombre porque participé y no está ahí mi nombre, a mí me pasa. No, pero César, sí, te vi. No te preocupes,
Todo No sé, bueno, dale, si ahí lo viste, no te atraso más, todos los que están aquí, de hecho, les quiero agradecer porque me dijeron algunos, mira, que a veces es difícil participe, y está con coaches que participan, ¿no? Pero les estuve haciendo, y gracias porque me respondieron, y no me sentí solo en el caso, porque yo persona y hice todo solito. Dale, estuvo muy bueno. No, sí, dale. Gracias, Leonardo. No, cuídense. Cheque, Leo, muchas gracias. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Sería muy creepy si te invito a tomar una cerveza, Leo. ¿Cómo? Sería muy creepy si te invito a tomar una cerveza luego de ver esta. Mira, Luis. No, mira, yo no. Ah, ok. ¿Grabaste lo que yo dije? No te digo, pues.